Muy buenos días, Dios les bendiga. Me alegro mucho de nuevo estar en esta casa. Para mí es una bendición venir a este lugar y compartir la palabra del Señor y volver a verles a muchos de ustedes. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 12. El tema que quiero compartirles en esta mañana es acerca de la esperanza. Y quiero tomar como referencia este pasaje porque nos va a dar una luz y nos va a dar en especial una enseñanza acerca de que usted y yo debemos de siempre permanecer en la expectativa de seguir esperando en las cosas de Dios. La mayoría de las personas hoy en día tenemos muchas veces puesta la esperanza en un político, en un dinero, en un trabajo. Hay gente que tiene la esperanza en alguien, en el novio o en la novia, para que le diga que se casen. Pero la mayoría de nosotros necesitamos esperar en Dios. ¿Y por qué en Él? Porque Él no tiene sombra de variación. La Biblia dice que Él nunca cambia. Y por consiguiente, cuando una persona no cambia, quiere decir que Él promete y Él cumple sus promesas. Amén. Entonces quiero invitarles a que allí en Zacarías capítulo 9, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de la siguiente manera: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Que el Señor nos bendiga a través de esta palabra, y yo quiero compartirles en esta mañana acerca de lo que Zacarías, como un profeta menor allí en el Antiguo Testamento, Dios lo va a usar y lo va a levantar para darle una palabra no de inspiración, sino de esperanza a un pueblo que estaba en un cautiverio. Israel y Judá, ambos reinos estaban en cautiverio, y Dios usa la vida de Zacarías para que pudiera no solamente decir esas palabras, sino que ellos pudieran volver a tener esperanza en un Dios que responde, en un Dios que trae la respuesta a cada una de esas necesidades. Zacarías se levanta en un tiempo donde no había, valga la redundancia, mucha esperanza humanamente de que este pueblo saliera de su cautiverio. La opresión de este reino contra ellos, la situación económica, el hambre y sobre todo el no volver a Jerusalén, a su país, eran difícilmente en ellos, en su mente y en su corazón, el creer y esperar en que iban a regresar. Era como si sus puertas estaban totalmente cerradas. La respuesta de Dios como que si estuviera tardándose en la vida de ellos. Y yo creo que en muchas ocasiones a nosotros nos ha pasado así, donde una noticia nos hace perder la esperanza, donde una situación de la cual usted no estaba esperando llega, usted se decae, su rostro, su semblante empieza a desmejorar, y lo primero que tanto esa noticia o esa circunstancia llega a usted y a mí es tratar de robarle la esperanza que Dios ha prometido a través de su palabra para usted y para conmigo. De esa manera el pueblo se sentía así. Dios entonces, en medio de esa desesperanza de ellos, levanta al profeta. Y el profeta usa una palabra que ellos se identificaban con ella, y era la palabra prisioneros. Pero antes de llegar a la palabra prisioneros, él les da una invitación que es la que yo quiero compartir, o uno de sus primeros puntos que yo quiero compartir. La primera, y es que el profeta le hace la invitación al pueblo en medio de la desesperanza y en medio del cautiverio, y les dijo: vuelvan a la fortaleza. Esa palabra de volver a la fortaleza es volver a retomar lo que ustedes tienen como fuerza, como vigor. Si una de las características que hacía identificar al pueblo de Israel era el saber confiar en Dios, el poder esperar en Dios, pero no era fácil por la situación que ya les he comentado. Entonces yo, en medio del estudio que hice sobre esto, me puse a pensar en mí.
no en usted, en mí. Y cuando empecé a pensar en eso, yo comparaba o yo me identificaba como cuando uno comienza un enamoramiento con alguien. Sobran las palabras, nos enamoramos hasta el punto de que nos casamos, y que en vez de que cada año de ese enamoramiento y ese casamiento que hubo, cada año eso se fortaleciera más, hoy tenemos parejas que entre más tiempo tienen, menos se aprecian. Como si hubieran perdido, ¿qué? La esperanza. Como si se hubiera perdido algo, y entonces yo me colocaba en esa posición y yo decía, debería ser el contrario. Entre más tengo tiempo con esta persona, más esperanza, más fortaleza yo debería de estar pasando con ella. Pero no fue así. El pueblo de Israel, entre más cautiverio tenían y entre más estaba allí en ese lugar, más se olvidaba de Dios. Más se alejaban de Dios. Hoy tenemos una iglesia donde más conocemos de Dios, a veces hemos estado más distantes de Él. Porque hay una esperanza que sin darnos cuenta se nos ha ido quitando. Nos lo han ido robando la esperanza, y en muchas ocasiones, no sé cuántos de ustedes hoy tienen la esperanza de que Jesús viene pronto. Tiene la expectativa todos los días de que si no es hoy, viene mañana. Pero que usted pudiera tener siempre la esperanza de que Él va a regresar. Y cuando tenemos la esperanza de que Él va a regresar, entonces yo arreglo mi vida. Arreglo la situación espiritual de mi vida, y entonces vuelvo a la fortaleza. Y esa palabra fortaleza está diciendo, vuelve a la esperanza con que un día Dios a usted le habló. Porque cuando yo llegué a los caminos del Señor, Él me dio palabras inuditables. Él me dio palabras de seguridad. Él me dio una promesa que estaría conmigo todos los días. Él me habló a mi oído, a mi corazón, y yo me estremecí y lloré. Y ese día yo fui libre del pecado, fui libre de la opresión, fui libre de la esclavitud. Pero a medida que yo fui pasando los tiempos en los caminos de Dios, hoy hemos perdido muchas promesas. Hemos perdido esperanza de algunas áreas de nuestras vidas, y la pregunta es el por qué. Porque muchas veces el pueblo de Dios pierde tan fácil la esperanza. Eso mismo ocurrió. Estoy tratando de ser preciso en lo que estamos hablando allí, porque aún la gente que caminó con Jesús en algunas ocasiones perdió la esperanza. En cierta ocasión habían dos hombres de camino a Emaús. Él les había prometido, Jesús les había dicho que Él iba a morir, pero que resucitaría al tercer día y que volvería y subiría a Galilea para estar con ellos. Pero resulta que ya apenas eran 3 días y ya estos dos hombres que se iban camino a Emaús habían perdido la esperanza. De tal manera que Jesús al lado de ellos, hablándoles como un forastero, escuchándoles a ellos, les dijo, ¿ustedes qué hablan? ¿Qué pláticas tienen? Y ellos dijeron, de un Jesús Nazareno, que vino como profeta, que hizo milagro entre nosotros, que sanó los enfermos, que dijo que moriría, y ya es el tercer día y nada ha pasado. Perdieron la esperanza. Perdieron la convicción de las promesas y las palabras del Señor. Pero eso es lo que Jesús está examinando en cada uno de nosotros, si nosotros todavía tenemos la esperanza en Él. Y la esperanza en Él no es solamente venir cada 8 días a este lugar. Es saber y recordar que todos los días Dios a usted lo anima y le dice, si crees verás la gloria de Dios. Si me esperas yo vendré. Y cuántas veces usted y yo hemos perdido aún versículos bíblicos porque perdimos un día la esperanza de creer y seguir recibiendo esa promesa. Entonces el pueblo estaba así, los de camino de Emaús estaban así, pero habían unos hombres en la Biblia que supieron esperar en el Señor.
Y entre ellos es este hombre Zacarías, que aunque él también estaba en un cautiverio como ellos allí, él estaba preso físicamente, pero su mente y su corazón tenía guardada la esperanza que un día saldrían de esa esclavitud y volverían a Jerusalén. Pasaron muchos años y él profetizó, Zacarías, que el rey, el salvador, el guardador, versículo 9, por favor, allí, Zacarías 9:9, dice que, oh, alégrate, oh hija de Sión. ¿Por qué? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. La mejor esperanza que usted puede tener todos los días es Jesús. La persona más importante de su vida tiene que ser Jesús. Usted debe de recordarlo a Él todos los días. Usted debe de esperar en Él todos los días, porque las promesas de Él son en Él el sí y en Él el amén. Confesando usted todos los días la palabra, creyendo usted todos los días que lo que Él dijo en su palabra se va a cumplir en cada uno de nosotros. Hoy tenemos una juventud o quizás gente adulta o aún muchos niños que no recordamos la palabra, que muchas veces no la ponemos por obra. Por tanto, cualquier circunstancia que nos pase en el diario vivir nos hace frustrar en la esperanza. Entonces Zacarías usa la primera palabra que dice: vuelvan a la fortaleza. La fortaleza suya no puede seguir siendo lo externo, tiene que seguir siendo la esperanza de Jesús a través de la palabra. Lo segundo es que él usa una palabra muy común en el contexto y es prisioneros. Ellos sabían que era una prisión. Ellos sabían que era un cautiverio. Ellos sabían lo que era realmente estar bajo presión y bajo una prisión. Entonces Zacarías usa esa palabra para decirle: usted necesita volverse prisionero, no de las circunstancias, sino de la esperanza en Jesús. Permítame unos minutos hablarle de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos la capacidad de reconocer que estamos prisioneros o esclavos de algo, pero muy pocos hoy necesitamos reconocer que necesitamos ser prisioneros de la esperanza. Pastor, ¿pero por qué prisioneros? Si a libertad nos llamó el Señor. Porque la palabra prisión para ese contexto es... esfuércese en que nadie lo saque a usted de ahí, de la esperanza en Jesús. Vuélvase como un prisionero de la esperanza en el Señor. De manera que aunque cualquier circunstancia que venga a usted, no lo saque de usted estar allí con el Señor. Y yo creo que eso era diciente para esta gente. Diciéndole Zacarías a ellos, a sus oídos: ustedes experimentaron la prisión física, ustedes experimentaron la prisión emocional, ustedes fueron en cautiverio a tal lugar por el pecado, sea cual sea que haya hecho. Pero lo que más difícil que ustedes han enfrentado es que ustedes no tienen esperanza. Y cuando uno no tiene esperanza, en otras palabras, usted no tiene ánimo, no tiene una razón de vivir, no tiene un objetivo que lograr. Zacarías trata de llegarle al punto de ellos, escúchelo por favor, donde él les dice: si ustedes vinieron como prisioneros a este lugar, les quitaron fue la esperanza de creer que podían volver a una libertad en Jerusalén. Entonces él utiliza el término prisionero de esperanza, dándole a decir: sea cual sea lo que a usted le pase, lo único que le pido es que nadie te saque de la esperanza en Jesús. Y a pesar aún, por favor, permítame por un momento, en Job capítulo 13,
que este mismo hombre, hablando de su integridad, de la confianza en el Señor, dijo en Job capítulo 13, versículo 15: he aquí que aunque él me matare, en él siempre esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Importante es que usted, sea cual sea la situación que pase, usted puede decir: sigo esperando en el Señor, sigo creyéndole a Jesús. A usted lo pueden, mire hermano, a usted lo pueden atacar de cualquier manera. La gente le puede levantar calumnias. Usted podrá ver a sus hijos con sus ojos en muchas cosas difíciles de ellos. Pero esas situaciones a usted no lo pueden sacar de la esperanza en Jesús, de seguir usted confiando en el Señor. Por eso Zacarías utiliza la palabra prisionero. Prisionero de una esperanza. Prisionero de saber que a pesar de todo lo que me ha pasado, yo sigo firme y caminando con el Señor. De saber que a usted en muchas ocasiones el enemigo quiso sacarte. Porque aquí no se trata de cosas materiales, se trata de lo espiritual, se trata de su vida íntegra con el Señor. De decir, si yo un día le conocía a Él, si yo un día acepté a Jesús y entregué mi vida a Él, entonces a partir de ahí Él colocó en mí una esperanza de que Él regresaría por mí, de que Él volvería por mi casa, de que Él me daría la salvación. Y a partir de ahí, entonces también me enfrenté a un enemigo. Y ese enemigo lo que quiere tratar siempre es sacarme de la prisión de la esperanza, sacarme de la condición en la que yo espero de Dios. Y por eso vienen muertes, vienen peligros, vienen robos, enfermedades, problemas dentro de las congregaciones, desánimos entre los hogares. Queremos entregar los ministerios, porque detrás de todo eso hay alguien que dice: quiero sacarlo de la esperanza. Yo creo que Dios le está hablando a algunos de nosotros en esta mañana, donde quizás usted y yo hemos perdido la esperanza de algo. Hemos entregado cosas que un día usted tenía. Y por eso el texto allí en Zacarías, el capítulo 9, termina diciéndole el profeta a ellos, escúchelo, diciéndole que cuando ellos vuelvan a esa fortaleza de la esperanza, cuando ellos se convenzan que nadie los puede sacar de la prisión de la esperanza puesta en Dios, entonces Él les anunció lo siguiente: hoy también les quiero anunciar a la iglesia de San Alonso que el Señor restaurará el doble. Cuando usted no pierde la esperanza, entonces la retribución de Dios será doble para usted. Cuando usted no negocia la esperanza en Jesús, entonces Dios a usted le trae el doble de lo que usted está esperando. Porque es que es muy fácil, hermano, escúchelo por favor y amigo, es muy fácil cuando las cosas van bien. Sigo confiando en Dios. Pero cuando las cosas se vuelven entre la espada y la pared, cuando la situación económica no fluye, cuando la vida de nuestro hogar está tambaleando, usted pueda seguir arrodillado ante Dios. Usted pueda seguir clamándole a Dios. Usted pueda seguir sacando esos tiempos de ayuno a pesar de sus cansancios, a pesar de sus ocupaciones. Usted sigue buscando su rostro, su presencia, como dijo David: Señor, tu rostro buscaré. Una cosa he esperado en Jehová, y esta buscaré todos los días, que yo esté inquiriendo en su templo, adorando, exaltándolo. Cuando usted pierde la esperanza, todo se desvanece, pero cuando usted pone la mirada en Jesús, entonces Él viene y le restaura el doble de lo que usted hoy espera. Si podemos entonces adquirir esa esperanza de nuevo en esa fortaleza y volvernos prisioneros de esa esperanza,
Entonces el profeta les asegura que Dios hoy les va a restaurar. Y esa esperanza, escúchemelo bien, es más que una respuesta que usted está esperando. Le explico. Nosotros llegamos muchas veces a creer que la respuesta es que Dios me conceda lo que yo le pedí. Pero la mejor respuesta es la esperanza. Porque a partir de ese día, de esa actitud y del poder aprender a esperar, entonces Dios sabe que usted no va a negociar los tiempos con Él. 2, el Señor se va a convencer, si lo podemos decir así, de esa manera, que usted no va a desanimarse si aún el día de hoy no le llega lo que usted pidió. La esperanza es para mí la mayor respuesta antes de yo recibir cualquier cosa que le haya pedido al Señor. Porque usted podrá decir, Señor, necesito dinero. Y el Señor le dice, espérame. ¿Cuál respuesta usted escogería mejor? ¿El que trajera el dinero o el que trajera la palabra diciéndole, espere en el Señor? Echamos de una vez mano al dinero. Porque en la juventud y en los tiempos de hoy nadie quiere esperar. Nadie quiere tener esperanza. Hace más de 2000 años Él dijo que regresaría, y cuántos de los que estamos en este lugar escuchando esta palabra lo estamos esperando. Como pastor yo sé cuando usted todos los días anhela que Él llegue. Pero se queda este proyecto, que se quede. Pero se queda el carro que tanto me esforcé por comprar, que se quede. Con tal de que Él esté conmigo. Con tal de que yo pueda cumplir sus propósitos que Él me ha dado, mi esperanza es estar con Él. Por eso, hermano, muchos hombres en la Biblia quisieron y tomaron siempre la posición de esperar. Entonces, cuando usted confía en Dios y espera en Él, entonces no solamente a usted le vendrá el doble, sino que concluyo diciéndole, usted nuevas fuerzas tendrá. Porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendremos. Es decir, la esperanza que llega de nuevo a nuestros corazones nos hace que usted recobre fuerzas, que usted vuelva y se levante, que usted vuelva el versículo que estaba subrayado hace 10 años, usted lo vuelve y lo retome. Que el ministerio que usted dejó a un lado, usted vuelva y lo saque a relucir. Es que Dios a usted no le entregó cualquier cosa. Dios a usted le entregó lo mejor. Le entregó a Jesús, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y la esperanza en Él y la esperanza que Él puso sobre usted es que Él volverá por su iglesia. La iglesia necesita seguir esperando en Jesús. La iglesia necesita esperar en su regreso. La iglesia necesita hoy tener la confianza de que el que lo prometió es fiel. Por eso en esta mañana no es casualidad que usted escuche este mensaje. Si usted ha perdido esperanza en alguna de sus áreas, Dios le dice a través de este profeta Zacarías, vuelva a la fortaleza, vuelva a ser prisionero de la esperanza. Como dice Romanos capítulo 4 verso 18, hablando Pablo de Abraham diciéndole, y él cogió esperanza contra esperanza. Porque a pesar de que estaba avanzada de edad, él siguió creyendo y esperó que Dios le daría descendencia. ¿Qué espera usted de Dios? ¿Tiene usted la esperanza en Jesús? ¿Qué espera en Él la iglesia hoy? Si a usted lo pusieran a escoger entre esperanza y un objeto material, ¿usted qué podría escoger en esta mañana? ¿Qué es lo que más le interesa a usted de esperar en Dios?
Mi esperanza está en Él. Tu esperanza tiene que estar en Jesús, iglesia. No esperes en los hombres, porque nosotros los hombres cambiamos. La Biblia dice que Él no tiene sombra de variación. La esperanza que Jesús le ofreció a su pueblo era que Él vendría a liberarlos. Y Zacarías le dice: alégrese, usted que están cautivos, alégrese, porque viene su Salvador. Alégrese porque Él viene montado en un pollino, no con un caballo de guerra. Viene en un pollino trayendo paz. Jesucristo es la esperanza para este mundo, para tu casa, para mi casa, para tus hijos. Jesucristo es la esperanza para tu vida de desánimo, para esos momentos de soledad. Jesucristo es la esperanza. Y hay dos cosas allí importantes, y con eso concluyo, y es que la esperanza se logra cuando usted vuelve a Dios. Si usted está muy desanimado para ir a la iglesia, haga el esfuerzo y vuelva a la iglesia. Si usted dice: no, es que no soy capaz, tengo desánimo de retomar de nuevo las cosas de Dios, esfuércese. Esa esperanza el Señor la va a valorar y te va a restaurar el doble. Y lo segundo, busca gente de esperanza. No busque gente desanimada para desanimarte más. Busca personas que te animen, que te llenen de ánimo, gente que piense y hable positivamente de las cosas de Dios. Busca personas que te levanten. Busca la iglesia todos los días, conectándote en oración. Busca que todos los domingos y entre semanas no te pierdas el culto. Recobra ánimo, iglesia. La esperanza tiene que ser tu fortaleza. La esperanza tiene que convertirse en ti como tú entrar a esa prisión y decirle: a mí nadie me saca de esta esperanza que tengo en Jesús. Sea cual sea lo que me ataque o lo que me prepare el devenir de la vida diaria, la esperanza está puesta en Él. Cuando alguien te pide un consejo, usted tiene que tener un rostro esperanzador para él. Padres de familia que están acá, cuando tu hija y tu hijo te pidan un consejo y te dialoguen sobre algo, no desenfoques tu rostro. No te pongas a llorar con él. Infúndele un rostro de esperanza. Porque cuando uno pide un consejo es porque le están quitando a uno la confianza, la esperanza de lo que le está pasando. Entonces yo recurro a Él. ¿Para qué? Para que Él me dé una palabra de esperanza, de consuelo y de ayuda. Señor, que esta mañana sea una mañana llena de esperanza para la iglesia. Sea una mañana llena de esperanza para los familiares que hoy, Señor, están atribulados y acongojados. Señor, que hoy sea un día lleno de esperanza para aquellos que estamos esperando en ti, donde tú vas a restaurar el doble, donde volveremos a la fortaleza que se llama esperar, donde nos volveremos prisioneros de una esperanza que nadie nos saque de nuestra manera de pensar en ti, de nuestra manera de obrar en ti, de nuestra manera de permanecer en ti. Yo creo, Señor, que esta mañana no es casualidad, yo estoy escuchando este mensaje, porque en muchas ocasiones mi esperanza se ha desvanecido, porque en muchas ocasiones, oh Dios, las noticias, las situaciones del país, los ataques, Dios, espirituales, han querido quitar la esperanza de la iglesia.
Pero hoy confesamos en esta mañana que se levanta una iglesia fortalecida en la esperanza. Que se levantan unos pastores y unos líderes y una iglesia unida a esperar en las promesas de Dios, que son en Él el sí y en Él el amén. Que esta mañana sea una mañana tan propicia, y quiero orar por aquella persona que en esta mañana levanta allí su mano y dice: yo necesito volver a restaurarme, yo necesito volver a esperar y tener la confianza en el Señor. Levante su mano si usted es uno de ellos. Está en Jesús. Levántese, por favor. En su justicia. Tú eres justo, Señor. En la cruz. Tú eres justo, Dios. De nadie más dependeré. Tú eres mi fortaleza. Solo en su nombre. Tú eres el Dios de paz. Tú eres ese gran yo soy. En Jesús fuerte soy. Solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Señor, en esta mañana mira la condición de cada uno de estos hogares. Cuando no puede, tú eres el único que trae respuesta a su necesidad. Sé que su gracia es siempre igual. Tú que has venido orando por tu esposo, por tu esposa, a la tormenta, no pierdas la esperanza que el Señor un día tendrá su tiempo para él, para ella. Mi ancla firme está. Tú que has venido orando por tus hijos, no pierdas la oración. Mi ancla firme está. Que tu firmeza sea Jesús, y Él lo va a hacer. Y Él te va a restaurar y te dará el doble de lo que tú estás esperando. Si tu confianza está en el Señor, Él no te dejará ir al resbaladero. Él será su fortaleza para usted y para mí. Él será el que te levante tu cabeza. Él será el que te afirme tus tobillos y camines fielmente con Él. No pierdas la esperanza en Dios. Camina con Él, confía en Él y Él hará. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Sobre la tempestad Él es Rey. Levanta tus manos y dile: en Jesús, en Jesús fuerte soy.